Hola, soy Manolo Castellano y dedico mi vida a explorar talento científico. En este podcast no hablamos de ciencia, pero sí hablamos de científicos y de científicos que están cambiando el mundo. Hablamos con emprendedores, con profesionales de la ciencia que destacan en sectores como biotech, biofarma, biomedicina o agroalimentario. Y también hablamos con recruiters, con headhunters que nos acercan al mundo de la selección de personal científico. Hoy tenemos la suerte de contar con Joan Feixas. Joan es CEO de Enantia, que es una empresa que lleva ya un largo recorrido en el mundo de la química médica. Recordaros que este podcast es posible gracias a Talento Científico, una boutique de reclutamiento y selección que te ayuda a incorporar a los mejores perfiles científico-técnicos para tu empresa. ¿Queréis explorar talento científico conmigo? Allá vamos con la entrevista de hoy. Joan, es un auténtico placer tenerte hoy en el podcast. Muchas gracias, Manolo. El placer es mío. Bueno, Joan es CEO de Enantia, pero como siempre digo, no ha sido siempre CEO de Enantia. Entonces, a mí me gustaría empezar la entrevista, Joan, con el origen. Tú sabes que siempre cubrimos sobre todo la parte más de desarrollo profesional, ¿no? Y de cómo ha sido la carrera de las personas que entrevistamos. Y en tu caso me gustaría que fuéramos a esa persona que comenzó a estudiar química, ¿no? Tú hiciste química en la Autónoma de Barcelona, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poco por qué comenzaste con ese interés en la química. Bueno, pues mira, la verdad es que tampoco fue exactamente fácil decidir qué carrera estudiaba, porque como creo que le pasa a mucha gente, me gustaban muchas cosas. Me gustaba la ingeniería, me gustaba la medicina, la física, la astronomía, la química. Es cierto que después, una vez decidí por la química, me acordaba de cuando era muy pequeñito y hacía experimentos en casa, algunos algo peligrosos, ¿no? Y algún accidente había tenido, ¿no? Pero quizá lo que más me hizo decidir por la química es una experiencia personal que le he contado algunas veces en privado, alguna vez en público y ahora, pues, por supuesto, en público. Es la experiencia personal de que algunos fármacos actúan de forma milagrosa, ¿no? Yo tenía una dolencia básicamente relacionada con el asma cuando era pequeñito y a mí los broncodilatadores me han salvado la vida muchas veces, con lo cual pensé que merecía la pena, si te gustaba la ciencia, pues aplicarlo en un campo donde de alguna forma pudieras contribuir a generar un retorno, ¿no? Para hacer algo que mereciera la pena, ¿no? Y yo pensé que al final la química, a mí me gustaba la química, la física, las ciencias me gustaban, pues la química era una buena opción y decidí hacer química. Oye, ¿y tenías claro desde el principio que querías cómo hacer investigación? Sí, quería hacer química y quería ser químico médico para contribuir a descubrir nuevos fármacos y de alguna forma pues contribuir a la sociedad, ¿no? A la mejora pues de las condiciones de vida de las personas. Muy bien. ¿En tu caso, de qué hiciste la tesis doctoral? Pues yo hice la tesis doctoral, yo estudié en la Autónoma, la hice en el CSIC, la hice, un tema muy divertido y queda mucho para hablar, de feromonas sexuales de insectos. Bueno. Es decir, de cómo los insectos, pues básicamente lepidópteros, mariposas, pues se comunican pues para aparearse. Y cómo podíamos interferir, en el caso de plagas, este apareamiento y controlar la plaga. Vale, estamos hablando de 1990 y poco, ¿no? Bueno, empecé la tesis en el 89, sí. Terminé la carrera en el 89 y comencé en septiembre en el 89, sí. Y bueno, oye, ¿le has seguido la pista a esa no sé si llamarle área, ¿no? Pero sí, la verdad es que mi tesis fue muy interesante. La verdad es que toqué varios temas dentro de esta área y disfruté muchísimo. Sí, es decir, de hecho, en relación a esto se formó una empresa que después, pues ahora está comercializando feromonas para el tratamiento, pues para el control de plagas de una forma natural. Vale, espera. Entonces, ¿tú ya desde ese momento tenías el chip de la empresa? No, yo era, digamos, la empresa no se fundó, digamos, como consecuencia de mi trabajo, pero en relación al trabajo que había hecho mi grupo, el grupo donde yo estaba haciendo la tesis, ¿no? Yo en aquel momento, cuando hacía la tesis, tenía una vocación totalmente científica y de hecho, pues mi idea o mi ideal era poder terminar la tesis, hacer un postdoc y integrarme pues en la academia pues para seguir investigando. Era mi idea, que después no fue así. Vale, pues bueno, cuéntanos, ¿por qué no pasó? Bueno, no pasó porque
como dicen los ingleses, long story short, en un fin de semana tenía 2 opciones. Tenía una beca concedida para hacer un postdoc en el MIT con un profesor para hacer un tema de química muy puntero, y tenía encima de la mesa también aquel fin de semana y tenía que decidir pues una oferta en firme para entrar a Laboratorios Almirall y a dirigir un laboratorio de desarrollo químico. Y bueno, pues fue muy complicado tomar la decisión por las consecuencias que tenía una y tenía la otra, y al final me decidí que prefería aceptar la oferta de Laboratorios Almirall y empezar a incorporarme en el mundo de la empresa, que también al fin y al cabo me apasionaba. Creo que, algo que pesó bastante ya en aquel momento, si tú ibas por la ruta de irte de postdoc y tal para reincorporarte después, eso ya era muy complicado, muchos sacrificios personales que tampoco me apetecían mucho, y entonces, seguí otro camino que, Oye, cuando entraste en Almirall, ¿te encontraste con lo que tú esperabas? ¿Tiene unas expectativas un poco diferentes cuando entra, cuando sale uno del mundo académico? Sí, claro, sí. Las expectativas son diferentes, el tipo de trabajo es diferente, pero para mí fue una etapa de mi carrera, fue la primera etapa de mi carrera profesional después del doctorado, apasionante. Yo estuve 7 años en Almirall, estuve casi 4 años haciendo desarrollo químico. Esto es un área de la química que no se enseña en la universidad y que al menos en España, en Estados Unidos sí que se enseña, pero aquí es bastante learning by doing. Y para mí fue apasionante, aprendí muchas cosas, disfruté mucho, y después dentro de Almirall, también, como sabes, es una empresa que desarrolla, ha cambiado últimamente, pero continúa desarrollando nuevos fármacos, y entonces ahí, si te acuerdas, mi ideal era ser químico médico, solicité un cambio dentro de la empresa para incorporarme al departamento de química médica, que pude lograr, y al cabo de unos 4 años empecé cambié a ser químico médico, que era lo que me hizo decidir escoger la química como carrera. Vale. Oye, han pasado, yo creo que incluso más de 20 años, ¿no? Desde ese punto. Ahora que estás tú en el otro lado y que posiblemente seas tú el que tienes que seleccionar a personas, ¿no? A científicos, ¿ha cambiado mucho el tipo de perfil que llega a una empresa desde el mundo académico? ¿Es más fácil? ¿Es más difícil? Claro, es difícil. Pues ha pasado muchos años y ahora hacer la comparación quizás es un poco complicado, ¿no? No lo sé, yo te diría que ahora yo creo que se lo ponemos complicado a los estudiantes para escoger la carrera. Yo creo que para mí personalmente, y seguro que hay mucha gente que no estará de acuerdo, pero para mí es un error tener un abanico tan amplio de carreras posibles, ¿vale? Yo creo que para mí continúa siendo, cuando seleccionamos aquí un químico para la empresa, lo que queremos es que sepa química orgánica en nuestro caso. Entonces, la vida ya te da oportunidades para especializarte, ¿no? Pero yo creo que tienes que tener una base sólida de la disciplina que tú escojas, si es la química, si es la física. Entonces, en mi caso, la formación que tuve en la carrera y después, para mí el doctorado evidentemente es una etapa profesional de preparación profesional muy importante, sobre todo si tienes suerte de estar en un grupo, con un líder y con un tema que puedas aprender y que te apasione, no sé, yo creo que sales bien preparado. Actualmente, tampoco es fácil encontrar gente con la preparación que sea, ¿no? Y creo que en parte viene por esta sobre oferta, ¿no? de carreras que al final te dan una visión, no lo sé, no suficientemente fundamental de la disciplina donde tienes que trabajar. Vale, o sea que en este caso, claro, siempre está la duda de si es mejor ser un especialista o justo lo contrario. Y eso, haciendo un símil un poco burdo, es como cuando vas a comprar yogures al supermercado, ¿no? Yo quiero comprar una cosa muy concreta que tengo en la cabeza y de repente ves que hay 400 marcas de yogures con sus especificaciones, ¿no? Claro, a veces te piensas, a mí me pasa, y dentro de que el símil es muy patético, ¿no? A mí me pasa que me doy cuenta de que a lo mejor soy yo el que no he investigado lo suficiente para saber qué es lo que yo necesito, porque veo que hay más cosas en el mercado de lo que yo mismo he pensado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le puede pasar también a los científicos a la hora de
especializarse en algo, ¿no? Hay tantas cosas que pueden llegar a ser y conocen tan pocas que es realmente difícil decir, vale, pues ya me decido y voy por aquí, ¿no? Y decido que voy a hacer esta especialización y tengo claro que voy a hacer esto, que es lo que intuyo que vosotros valoráis, ¿no? Esa claridad, ¿no? Sí, pero yo creo que, a ver, en cualquier disciplina científica, tú tienes que tener una base mínimamente sólida. Y eso te lo da una visión más generalista de las bases, ¿no? Después sí tendrás tiempo de especializarte con un máster, con un doctorado, con 2 doctorados o con lo que sea, ¿no? Y yo creo que muchas veces eso se ha perdido un poco. Y yo creo que es un poco la diferencia que yo, desde mi punto de vista, que quizá no es muy objetivo, puedo valorar, ¿no? ¿Tú crees que siguen dando oportunidades a las personas que dejan el mundo académico y entran en el mundo de la empresa? ¿O ya tienes que venir formado de casa, digamos? No, nosotros estamos pues contratando gente que sale de la universidad con doctorados o sin doctorados. Es decir, yo creo que al menos desde el punto de vista nuestro de Nantia esto es así y bueno, pues, gente muy válida, por supuesto que sí. Muy bien. Joan, cuéntanos un poco cómo fue tu progresión en Almiral. Bueno, pues como te dije, después de 4 años haciendo desarrollo químico, que es algo apasionante y que es muy desconocido, al menos en España, y yo creo que lo era en aquel momento y lo continúa siendo, quizá menos, pero bastante. Entonces yo me integré en un equipo grande donde también aprendí mucho y disfruté haciendo química médica y contribuyendo pues a la investigación de nuevos fármacos. Debo decir que eso no es mérito un poco de mucha gente, pero me siento afortunado de haber contribuido en el desarrollo químico del primer fármaco español aprobado en Estados Unidos, un antimigrañoso de Lourdes Almiral. Pues bueno, siempre está contento de haber colaborado, contribuido en este trabajo, ¿no? Entonces yo estuve ahí haciendo proyectos de química médica muy interesantes, pero bueno, pues me di cuenta que mis intereses científicos pues iban cambiando y iba descubriendo otros intereses que quizá eran menos científicos y eran más del tipo pues relacionado con el mundo de la empresa, ¿no? Bueno, un poco de forma sorprendente porque pues anteriormente me había interesado bastante poco, ¿vale? Pero más la ciencia que el tema más business, pero después me di cuenta que yo quería aprender y que era muy interesante, entonces decidí hacer un MBA, porque esto pues me aportaba conocimientos, y bueno, y llegado un momento pensé que quería hacer algo diferente, que a mí la ciencia me apasionaba, pero que no quería estar toda mi vida en un laboratorio, haciendo reacciones, haciendo purificaciones, haciendo columnas y tal, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que hay gente que está muy cómoda en un laboratorio pensando que toda la vida va a estar allí, y hay gente que estamos incómodos pensando que vamos a hacer todavía lo mismo, ¿no? Entonces... Oye, ¿y dónde está el origen de ese cambio de parecer? Porque realmente culturalmente no lo tienes de antes. Es algo bueno, supongo que también a nivel familiar pues había pues también conexión con el tema de empresa y tal, y bueno, pues sí, quizás se despertó algo que estaba un poco dormido y bueno, pues quizá, bueno, no lo sé exactamente. Si hubo alguna, no recuerdo que hubiera ningún trigger que me hiciera aquí cambiar, ¿no? Pero bueno, estudié la idea, pensé que era muy interesante y dije, bueno, pues me acuerdo también que iba, pues, hay alguna conferencia de la American Chemical Society en Estados Unidos, ahí tienen un track siempre de entrepreneurship y bueno, pues ahí es muy interesante, ahí tiene la mente normalmente mucho más abierta que, al menos en aquel momento, que la teníamos aquí. Y nada, y pensé, bueno, pues tengo que buscar algo diferente. Y me puse a buscar y, bueno, pues también bueno, pues al cabo de un cierto tiempo, pues de activamente buscar una alternativa, pues me salió una muy buena alternativa y decidí hacer un salto mortal y a ver cómo aterrizaba. Y bueno, al final aterricé muy bien. Oye, ¿en algún momento tuviste claro que querías emprender o el trabajar siempre por cuenta ajena estaba ahí siempre? Lo de emprender más adelante. En aquel momento mi idea no era emprender, era bueno, trabajar por cuenta ajena y como te digo, pues empecé a buscar activamente y me salió una oportunidad que pues yo agradezco. Bueno, a veces la vida te ofrece oportunidades y que
el momento quizá que tocan, ¿no? Y entonces pues me incorporé a una empresa canadiense, una startup, pero una startup, digamos, ya con un recorrido importante, una empresa que era líder mundial en el mundo de la simulación de procesos químicos y buscaban una persona para liderar, digamos, una línea de negocio que querían pues desarrollar para dar soporte a todo lo que es química fina farmacéutica. Esta empresa estaba dedicada básicamente a temas de oil and gas, el tema de simulación, el diseño de refinerías o de extracción de gas o de petróleo. Todo eso, las herramientas de simulación se utilizan de forma diaria, cosa que no sucede en el mundo más de la química fina o química farmacéutica. Entonces, esta empresa, que era uno de los líderes mundiales en el sector, pues querían desarrollar una línea de productos en esta línea. Y bueno, pues pensaron que yo podía liderar a nivel de Europa este proceso y me incorporé. Y bueno, pues pasas de una empresa familiar, farmacéutica, muy bien implantada, líder a nivel español y tal, a una empresa pues canadiense, con una cultura completamente diferente, muy dinámica. Yo tenía la oficina aquí en el centro de Barcelona y éramos unas 40 personas de 17 nacionalidades diferentes, es decir, una cosa pues muy, muy, muy interesante. La verdad es que es lo de aquí. ¿Qué cosas eran más positivas y qué cosas no te gustaron de ese cambio? Pues es que me gustó todo, la verdad. Tuve que empezar a viajar muchísimo. Al principio, bueno, esto está bien, después cansa un poco porque pasaba más del 60% del tiempo viajando fuera de casa y esto pues al principio vale, después se hace un poquito más duro, pero bueno, es muy interesante, es muy enriquecedor. Y bueno, al cabo de 3 o 4 años pues hubo un movimiento empresarial, digamos, y nuestra competencia directa nos compró y básicamente cambiamos de nombre de empresa, cambiamos de producto, pero bueno, en concreto mi trabajo pues no cambió mucho. Sí que pasamos a formar parte de una empresa cotizada en el Nasdaq. Eso también pues cambia las dinámicas de cada trimestre. ¿AspenTech? AspenTech, sí, correcto. Las presiones pues de ventas y de hacer pues tus targets, etcétera, etcétera. También fue una experiencia muy, muy buena, con gente fantástica, con quienes aprendí muchísimo. Y bueno, en aquel momento, pues al cabo de unos 6 años aproximadamente, pues sí que ya empecé a tener ganas de hacer algo diferente, ¿no? Y de quizá el tema de entrepreneurship, pues ya me rondaba por la cabeza y quizá me apetecía pues hacer algo más donde yo pudiera tener más protagonismo, para lo bueno y para lo malo, pero bueno, de alguna forma, pues sí, más protagonismo. Entonces estuve pensando algunas ideas para crear una compañía, estuve hablando pues con gente con algunas que estaba empezando y al final pues también el estar en el momento y en la situación adecuada. En Antia llevaba 3 años pues en marcha, que estaba empezando a funcionar y buscaban, pues, bueno, para crecer y permitir y acelerar este crecimiento, pues una persona con un perfil que encajaba mucho con lo que yo aportaba. Yo tenía un conocimiento, pues, de todo el tema de la química fina farmacéutica a nivel europeo y bueno, pues entonces, bueno, pues yo creo que por las dos partes se encajó muy bien la idea de incorporarme a mí y de yo incorporarme a una empresa como Enantia. Y al tercer año, en 2006, me incorporé como, bueno, pues un poco como con varios sombreros, como director comercial, financiero, administrativo, y bueno, pues para ayudar en el crecimiento. Y nada, pues de eso ha pasado ya bastante tiempo. Desde el 2012, pues asumí el cargo de director general y aquí estamos, pues. Ciencia muy interesante y de la buena. Bien. John, ¿en AspenTech hacías también química médica o hacías cosas? No, básicamente en AspenTech lo que hacíamos era esto, desarrollar, digamos, simuladores de procesos químicos, pero para ser, digamos, utilizados por la empresa farmacéutica. Desde, si tú quieres, sí, desde un entorno de química médica, sobre todo después dar soporte al tema de desarrollo químico y escalarlo. Vale. ¿Y echabas de menos una parte un poco más científica cercana a ti? O sea, ¿ha habido un momento en el que hayas definido tu carrera
esa misión inicial, ¿no?, que tenías cuando eras doctorando, o realmente no, o aprendes por el camino que hay cosas que te pueden servir como vehículo, ¿no? O que puedas aprender para desarrollar algo nuevo. Mira, manera no se puede hacer. Sí, para serte sincero, no he echado de menos, digamos, el laboratorio, ¿eh? No, cuando he hecho muchas visitas, he visitado muchas plantas y tal, y a veces el olor ¿sabes? Pero no, la verdad es que he estado siempre muy cómodo y a gusto en estas transiciones. No es que me haya planteado, ahora me encantaría estar en el laboratorio. No te digo que puntualmente a uno le apetezca, pues mira, ya lo haré yo y ya montaremos aquí la reacción, pero no, en realidad no. Guay. Ahora eres CEO, ¿no?, de Enantia, y llevas ya bastantes años. Sí. ¿Cómo cambia la vida de una persona cuando, estando ya dentro de una empresa, se convierte en el máximo responsable? Bueno, yo siempre digo, y eso no sé si es muy popular, ¿no?, pero yo siempre digo que cuando hay elecciones y el partido que gana están muy contentos y empiezan a saltar y tal, a mí me da desconfianza, ¿no? Porque yo creo que entrar en un gobierno o llevar la dirección de una compañía es algo muy serio, que trae mucha responsabilidad y, bueno, pues es algo que evidentemente apetece, uno está satisfecho, pero hay mucha responsabilidad para poder pues llevar y digamos, para poder pues sí, llevar esta empresa, este grupo de gente, pues a lo máximo que podamos dar, ¿no? Y esto, pues, bueno, pues es, por una parte, desagradable y satisfactorio, pero bueno, es algo serio y por lo tanto... ¿Y qué es lo que más te gusta de ser el máximo responsable? Bueno, desde el punto de vista humano, crear un entorno de trabajo donde pues dentro de las limitaciones que como empresa podamos tener, somos una empresa pequeña, etcétera. Pero bueno, pues crear un entorno de trabajo donde la gente que se ha preparado y ha estudiado para hacer, pues, en este caso, química y tal, podamos desarrollar a nivel científico, pues podamos desarrollarnos al máximo, y a nivel personal, pues un entorno pues agradable y que de alguna forma acompañe, ¿no? Y esto es lo que tratamos de hacer. Es decir, nosotros... bueno, eso, sí. Te hago la pregunta un poco al revés también. ¿Qué es lo que más te ha costado a la hora de llevar la empresa? Bueno, lo que más cuesta es que uno se pone pues unos objetivos digamos altos y bueno, pues quieres llevarlos allí, ¿no? Y a veces pues esto no es siempre evidente, ni fácil, ni directo, ¿no? Entonces, bueno, pues uno es exigente y le gustaría que las cosas fueran pues de la mejor manera posible, pero bueno, esto yo creo que pasa siempre. Y una de las cosas que me ha costado, pero es algo que quizá ya aprendí antes, pero creo que es relevante por el tipo de conversación que estamos teniendo, porque estamos hablando pues de pasar de un entorno académico, en este caso a un entorno pues empresarial, como científico, o pasar de científico a directivo de una empresa. Como científico tendemos a ser, pues, queremos que todo cuadre, ¿no? Tú analizas una molécula y tal, pues todo tiene que cuadrar, porque si alguna cosa no encaja, seguramente pues la hipótesis no es correcta, ¿no? Y esta rigidez, que es muy buena para un científico, creo que es muy mala para una persona pues que esté dirigiendo una empresa, un manager, etc. Entonces tienes que acostumbrarte pues, a navegar en cierta forma en la incertidumbre y en aceptar que no todo puede cuadrar, ¿no? Entonces mi lema es a veces, en algunos casos, lo mejor es enemigo de lo bueno, porque no todo puede cuadrar como si tú fueras un científico. Trabajamos con científicos, haciendo ciencia, pero la gestión de todo esto tiene que ser un poco más abierta y más flexible, ¿no? Muy bien. Joan, Enantia es una CRO que tiene diferentes servicios, ¿no? Entiendo que, no sé si comenzasteis con cannabinoides o eso vino un poco después. No, eso ha venido después, lo de los cannabinoides, sí. ¿Cómo se llegan a elegir, ¿no? Estas líneas de sigo con esto, voy por aquí, cambio? ¿Hasta qué punto depende del mercado, de vosotros mismos?
A ver, nosotros, como bien has dicho, somos fundamentalmente una CRO, es decir, somos una empresa que ofrecemos servicios a nuestros clientes, que son básicamente pues, empresas farmacéuticas, de química fina, del sector biotech, del sector alimentación, ofreciendo pues, servicios de química orgánica, fundamentalmente en 3 líneas. Química médica, desarrollo de procesos para fabricar principios activos y desarrollo de la forma sólida del principio activo. Esas son, digamos, las 3 líneas de negocio que ofrecemos como servicios a nuestros clientes. Pero en paralelo, también en Antia, pues ya desde un estadio fundacional, pues ha creído que dedicar ciertos recursos propios a desarrollar proyectos propios es interesante, ¿no? Y a lo largo de estos años hemos desarrollado diferentes tipos de proyectos y en los últimos 4 o 5 años pues nos hemos enfocado mucho al tema de cannabinoides. De hecho, hemos desarrollado tecnologías que están patentadas para preparar de forma muy eficiente pues, cannabinoides, que es un tema pues, que en estos últimos años ha estado muy en boga. Y a la hora de elegir un posicionamiento en una industria concreta, ¿cómo se decide de trabajar tanto en farma como en cosmética, como en nutraceuticals? ¿Qué es lo que define el ir por un lado por otro? Aquí lo importante, y esto no siempre es fácil, es intentar disponer de una tecnología, no sé si única o propia, pero que te distinga, ¿no? Y nosotros como empresa hemos tenido la suerte que sí que hemos podido desarrollar tecnologías, hemos sido pioneros, por ejemplo, a nivel pues, europeo en tecnologías de cocristalización. De hecho, tenemos un fármaco que desarrollamos para un cliente nuestro que el año pasado fue aprobado en Estados Unidos y este año es comercial en Estados Unidos, que se fabricó o se preparó a través de una tecnología de la cual nosotros fuimos pioneros en Europa, ¿no? Entonces, si tienes la suerte o la capacidad de desarrollar tecnologías diferenciales, eso es lo que te permite, pues, de alguna forma destacar y tener este posicionamiento. ¿Pero de qué depende? O sea, ¿depende realmente de cuánto invertís en la parte de I+D de la empresa? Bueno, el tipo de personas que contratáis, de la misión. Yo creo que depende, sí, a ver, al final una empresa como en Antia, al final es talento, ¿no? Es conocimiento. Entonces, bueno, somos básicamente las personas, también los instrumentos, pero fundamentalmente las personas, y se trata pues de buscar, de tener los objetivos claros, de intentar no perderse, ¿sabes?, en temas que quizá no son, al final no resultan interesantes, y ser selectivos y también tener suerte, ¿por qué no? Uh-huh. Bueno, al saber le llaman suerte, pero bueno. Vale, me parece interesante la parte esta en la que basamos una parte importante de la empresa en el área de I+D, o sea que es un poco en la genética, ¿no?, de la propia empresa. Eso lleva a nueva tecnología, a patentes. En vuestro caso, ¿cómo se gestiona eso? Es decir, ¿qué hago yo después con estas patentes o qué hago yo después con esta nueva tecnología? Bueno, a ver, nosotros somos una máquina, si me permites, de generar patentes y de hecho me gusta, ya que sacas el tema, pues en los años que llevamos pues, de actividad, aparecemos como inventores en más de 90 patentes, ¿vale? Es decir, más de 90 patentes para una empresa como nosotros, pues es una cifra realmente muy importante. Los inventores son científicos de Antia, ¿eh? La mayoría de estas patentes pertenecen a nuestros clientes como resultado de los servicios que ofrecemos, uh-huh. Pero algunas de ellas, las que se derivan de proyectos propios, evidentemente nosotros somos los inventores y somos los propietarios de la tecnología de la patente. Entonces, bueno, aquí de lo que se trata, primero es de inventar, de solucionar un problema técnico a través pues, del conocimiento que nosotros tenemos, y después la segunda parte, que es, no sé si más difícil o menos, pero también es muy complicada, es comercializar, digamos, sacarle el rendimiento, sacarle el retorno a la inversión que tú has hecho. Y bueno, eso desde utilizar esta tecnología para fabricar tú o a través de terceros determinados productos, eso es una opción. La otra es licenciar la tecnología, tener un retorno o simplemente transferir la tecnología a un cliente pues que le resulte relevante. ¿Y habéis hecho las 3 cosas? Hemos hecho las 3 cosas, sí. Vale. No es fácil, pero bueno, pues ahí estamos, sí. Vale, yo creo que también has comentado
parte que creo que es crítica, ¿no? La comercialización. Enantia comienza como una spin-off. De hecho, está en el parque científico. Sí. Empieza a crecer, empiezan las cosas a ir muy bien. ¿Cuándo llega un punto en el que tú te das cuenta de que ya no es una spin-off y ya es una empresa consolidada? Bueno, yo creo que no hay un punto concreto, pero es cierto que al principio, pues siempre la etiqueta de spin-off te gusta llevarla, ¿no? Te gusta, y vas contando cuánta gente sois y tal, y llega un punto en que la etiqueta de spin-off te molesta, ¿sabes? ¿En qué momento sucede esto? No te sabría decir, pero claramente, a ver, somos una spin-off, bueno, quizás siempre seremos un spin-off porque vinimos de un grupo universitario, pero una startup ya no somos, ¿no? Porque ya ha pasado mucho tiempo y bueno, ahora tampoco somos una empresa de una dimensión muy grande, somos unas 45 personas, la mitad doctores, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos en el parque científico, también tenemos laboratorios fuera del parque científico. Estar en el parque científico para una empresa como nosotros pues está bien y nos da valor. Pero bueno, podemos estar en otro sitio y no pasaría nada. Es decir, que como empresa ya la etiqueta esta de spin-off o startup, pues bueno, pues ya no, creo que ya no toca, ¿no? O toca menos, ¿no? ¿Y era algo más fácil en el mundo de la startup? Es decir, tú entras a trabajar en Enantia cuando podría considerarse una startup. Ahora no, es diferente. ¿Había algo que fuera más sencillo? Mira, nosotros, yo te diría que en el caso de Enantia no necesariamente, quizá un poco más sí, pero no necesariamente porque, y ahora que no nos oye nadie, pues nosotros como empresa siempre hemos tendido a alejarnos de, proyectos europeos financiados desde muy al principio. Nuestra financiación es a través de nuestros clientes. Vale, nos dependemos muy poco de proyectos europeos y tal, hemos hecho alguno, pero no es nuestra filosofía. Nuestra financiación es el cliente. Entonces, lo que tienes que buscar son clientes. Y eso lo hicimos desde muy al principio, con lo cual, quizá al principio pues había algunas ayudas que iban bien, que ahora están, pero no ha cambiado mucho la vida, ¿no? ¿Y echas de menos algo de aquella época? Bueno, que todo era un poco más fácil. Más fácil, pero no por las ayudas, sino por las dinámicas, pues... el nivel de exigencia pues de los clientes y tal ha aumentado. Sí, digamos, antes era un poco más fácil, ahora tenemos que darlo todo, pero bueno, estamos contentos. Oye, y en vuestro caso, ¿qué piensas que ha sido la clave del éxito? ¿Por qué ha funcionado Enantia? Bueno, yo creo que ha funcionado o está funcionando porque hacemos un muy buen trabajo. Es decir, fíjate que el 90% del negocio que tenemos está fuera de España, es decir, básicamente en Europa, 90%. Nuestros clientes son las empresas destacadas del sector de la química fina, farmacéutica y tal, y hacemos un magnífico trabajo. Y al final esto es lo que cuenta. Yo creo que es gente muy... Me gusta decir que hacemos un trabajo honesto, ¿vale? En el sentido, pues, transparente, ponernos, pues, en el equipo del cliente, sentirnos como equipo del cliente, y yo creo, pues, que si haces esto de forma continuada, pues, la gente te conoce, confían en ti y, bueno, pues puedes tener continuidad en ese tipo de trabajo que es complicado. Servicios Ya. Muy bien. Joan, tú a nivel un poco más personal, claro, has ido creciendo en rangos, ¿no? Desde que entraste en Almiral, incluso antes vienes de otro sitio, ¿no? De otro tipo de cultura, llegas a ser director, en sales también, llegas a CEO. Cuando una persona lleva ya un tiempo como director de una empresa, ¿qué necesita como reto para no llegar a ese plató? Bueno, yo creo que al final el día a día yo creo que tampoco te deja, ¿no? Es decir, nosotros estamos en un entorno muy dinámico, ¿vale? Y si tú miras cómo trabajamos hace 15 años, 10 años, 5 años hoy, es muy diferente. Y esto no te permite, pues, dormirte o pensar que ya lo estás haciendo bien y tal. Es decir, siempre hay retos. Algunos son internos, algunos son externos,
Yo creo que siempre tienes que estar ahí despierto, tratando de mejorar, de optimizar, de ser más eficiente, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que, bueno, pues sí, no nos aburrimos. Muy bien. Y ahora que ya sabes lo que puedes hacer, ¿no? y el potencial que tú tienes, si le tuvieras que hablar al Joan Feixas que hacía la tesis doctoral o que empezaba a hacer la tesis doctoral, ¿qué le aconsejarías? Pues quizá le aconsejaría que yo en algún momento, por ejemplo, en el momento de tomar estas decisiones, me iba de postdoc, no me iba de postdoc y tal, esto fue algo complicado para mí. Estoy siendo muy transparente. Fue complicado para mí porque pensaban que había dos decisiones, una era buena y la otra era mala, y que yo tenía que tomar la buena y tenía que intentar pensar, valorar para tomar la buena. Y yo le diría al Joan Feixas de aquella época que las dos eran buenas, ¿sabes? Y la que tomé es buena, y si hubiera tomado la otra sería también buena, porque yo creo que al final las decisiones, digamos, te marcan un camino, pero el camino lo tienes que construir. Y lo hemos construido bien, y si hubiéramos tomado el otro también lo hubiéramos construido bien. Con lo cual, lo que quiero decir es que si hay gente que está en esta tesitura actualmente, pues que los dos caminos son buenos. Yo no digo que tomes ahí una moneda y digas Cano Cruz, ¿no? Pero yo creo que todos son buenos y no hay que estresarse innecesariamente. Hay que ser valiente, ¿no? Sí. Muy bien. Joan, pues ha sido un gustazo hablar contigo. Yo entiendo que después esto parece como todo muy lineal y muy obvio, ¿no? Seguramente si entráramos en cada parte de tu trayectoria, seguro que hay momentos complicados, ¿no? Y difíciles. ¿Recuerdas algún momento de tu trayectoria profesional en la que te has replanteado cosas o que realmente te has enfrentado a algo complicado? Bueno, seguramente que sí, que habrán momentos, pero bueno, pues ha habido, por ejemplo, hace años, ¿no? Pues hubo una crisis importante a nivel, ¿no? En la crisis que empezó en 2007, 2008 y terminó en 2000 tal. Bueno, pues nosotros nos pilló un poco al final, pero bueno, pues evidentemente hay situaciones que las tienes que navegar y tomar decisiones para intentar pues que todo el tema continúe funcionando de la mejor manera y tal, pero bueno, yo creo que siempre se ha hecho de la forma que se considera lo mejor y ya está. No sé, no. No hay que ser valiente. Creo que ese es el resumen. Muy bien, pues Joan, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por lo que has hecho y por lo que estáis haciendo, ¿no? en la empresa y seguimos hablando. Pues nada, Manuel, un placer. La verdad es que cuánto llevamos aquí, media hora, ha pasado volando esto, es decir, muy, muy agradable la conversación y nada, si esto sirve, no sé si de inspiración o de referencia o ayuda a algún estudiante o profesional a tomar decisiones, pues encantado. Estupendo. Lo hará. Mil gracias, Joan. A ti. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, donde encontraréis esta y muchas otras entrevistas y donde además tendréis acceso a ofertas de empleo de perfiles científico-técnicos. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio, en el que estaremos explorando talento científico.